Buenas para todos. Hoy 6 de mayo del 2021, siendo las 10:33 en el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal y Risaralda, de manera habitual lidiando aplicación al acuerdo PSCJ 2011-518 del 16 de marzo del 2020, procedemos a continuar con la audiencia preparatoria ante el proceso radicado número 66-82-62-65-57-2019-0053, que por los delitos de fabricación, tráfico, de tenencia de armas de fuego, sus partes o municiones, uso de menores de arma, comisión de delitos y otro calificado y agravado delante de la Fiscalía General de la Nación en contra de los señores Brian Enrique y Kevin Esteban Parada Quintero. Preside la audiencia honorable juez Luciano Uribe Ramírez. Buenos días a todos. Vamos a llevar a cabo la audiencia relacionada por el secretario del despacho en la plataforma Life Science en el link 9130-093. Procederé a verificar la presencia de las partes en esta sala de audiencias virtual. Por la Fiscalía, ¿quién comparece? Buenos días, Dora Rubí Bolaños Álvarez, fiscal 30 seccional. Defensa. Señora juez, demás asistentes, muy buenos días. Mi nombre es Rubén Darío Ibáñez Ángel. Soy el defensor de los señores Kevin y Brian Parada Quintero. Por favor, reconózcame mi personería, señora juez. Muchas gracias. Señor defensor, usted ya tiene personería porque usted ya ha actuado dentro de estas diligencias. No se hace necesario reconocerlo. Gracias, señoría. Vamos entonces, en este momento, a continuar con el trámite de la diligencia. En la audiencia anterior debió ser suspendida por que la señora fiscal tenía inconvenientes con el internet en Santa Rosa de Cabal. Posteriormente fijamos fecha y el defensor no se hizo presente a la diligencia. Entendimos que no lo hizo porque el despacho estaba haciendo una audiencia anterior y en realidad se demoró mucho, y cuando volvimos ya nos pudimos conectar, pues no estaban presentes las partes. Por ello entonces vamos a continuar con el trámite. Perdón, doctora, los procesados. Sí, por favor, los procesados identifican nombre y cédula. Buenos días a todos, mi nombre es Brian Enrique Parada Quintero, número de cédula 1032-431-341. Muchas gracias. Muy buenos días para todos, soy Kevin Esteban Parada Quintero, identificado con número de cédula 1019-132-334. Bueno, muchas gracias. Sí, ya con la presentación de los procesados vamos entonces a continuar y para ello vamos a concederle la palabra a la Fiscalía porque ella era la que estaba haciendo las solicitudes probatorias. Las solicitudes probatorias, sí. ¿Ya? Señora fiscal. Señoría, discúlpeme un momento. Sí, señor. Señoría, es que me gustaría hacer un reparo respecto al... ¿Frente a qué? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Señora juez, me gustaría que se me permitiera referirme a lo manifestado por usted respecto a la audiencia pasada, donde manifiesta que este defensor junto a los acusados no se presentaron por continuidad de una audiencia que ya venía diligenciándose ese día. No voy a extenderme mucho, pero necesito que por favor se me atienda de mi solicitud. Siga. En primer lugar, le voy a pedir de manera muy respetuosa en los términos de la ley 1755 de la ley de 2015, que es nuestra ley estatutaria de derecho de petición, que por favor le ordene al doctor Silvio que me entregue el video de esta audiencia, adicional también el acta que se levantó de la audiencia pasada. ¿Por qué es importante, señora juez? Permítame, ya me refiero. El artículo 56, numeral 11 de nuestra ley 906, que habla acerca de los impedimentos, nos dice
unos efectos respecto a los impedimentos que ocurren luego de formular la imputación o si ocurren con posterioridad. Este defensor considera que teniendo en cuenta las capturas de pantalla que se hicieron y la información de los chats, además de eso, su señoría, usted maneja la plataforma Office 365 y ahí aparece cuáles fueron las audiencias que se registraron y todo eso. Le voy a pedir el favor también de que se me permita el video de esta audiencia, así como más el documento que ya le pedí, completo con las firmas de las personas que asistieron ese día, porque, señora juez, de acuerdo al artículo 101 de nuestra ley 270, voy a presentar una vigilancia judicial en contra del juzgado. Usted sabe que también nuestra ley 1123 nos dice que no puedo acusar temerariamente a un servidor. Por tal razón, necesito el video de la audiencia para manifestarle que, primero que todo, de que tanto a los acusados y a la defensa no se nos allegó ese día ningún link, que es más, este defensor escribió a las 2 de la tarde que ya estábamos listos, y a razón de eso, como ya la señora juez lo manifestó, veníamos en una audiencia con 5 capturados, terminamos casi a las 3:30, pero a pesar de eso, se levantó un acta de no comparecencia. Necesito entonces, señora juez, que así, con estas instrucciones, se le diga al doctor Silvio que me entregue, con el único fin de que sí y solo sí se inicia investigación judicial y a razón de la queja disciplinaria interpuesta por este defensor, hay lugar a la recusación en la audiencia de juicio, así como lo dice el numeral 11 del artículo 50. Es solamente eso, señora juez. Muchas gracias. Señor defensor, acláreme, ¿usted lo que necesita es de la audiencia en que estábamos o cuál audiencia? No, señora, de esta audiencia, este video lo necesito y también necesito el acta, porque pues usted manifestó al principio de la audiencia de que venía en un proceso ese día con 5 capturados que duraron hasta las 3:30. El sistema, el Office 365, nunca se ingresaron los datos para que se remitiera los links a las plataformas digitales de WhatsApp, tanto de los acusados como del defensor. Entonces, por esa razón, y como se levantó un acta, que, pues, señora juez, discúlpeme que yo se lo diga en esos términos, pero yo considero de que se consignó una falsedad y yo necesito que la autoridad disciplinaria que sanciona jueces y abogados y fiscales por igual, entonces se pronuncia respecto a eso. Y si ella inicia la investigación, entonces yo la recusaría en la audiencia de juicio, solo si se le inicia investigación. Muchas gracias, señora juez. Bueno, muchas gracias. Se le solicita entonces al señor secretario que expida al señor defensor la audiencia y la documentación que se requiera frente a la diligencia realizada el día de hoy. Señor defensor, la de hoy y la pasada, es que no me ha quedado claro, solo la de hoy. No, solamente esta y el acta que se firmó en la audiencia pasada, donde dice que no comparecimos, esa sí la necesito completa por lado y lado, como aparece, nada más. Bueno, señor. Entonces, por secretaría, pídase entonces el audio el audio y video de esta audiencia e igualmente el acta de la audiencia pasada. Vamos a continuar entonces, bueno, con mucho gusto, en el menor tiempo posible, al correo del señor defensor. Vamos a continuar entonces con la diligencia, señora fiscal, y vamos en las solicitudes probatorias correspondientes a pertinencia, admisibilidad y conducencia de la patrullera Joana Cárdenas Morales. Joana Cárdenas Morales, la pertinencia y conducencia de esta testigo, la patrullera Joana Cárdenas Morales, está en que ella tomó varias entrevistas en la orden a Policía Judicial que se le impuso, hizo una búsqueda selectiva en base de datos a unos teléfonos y hizo una correlación de las comunicaciones de llamadas entrantes de ese teléfono
a esos teléfonos llamadas entrantes y salientes. Igualmente, hizo unas diligencias referentes a los antecedentes de toda índole y para la plena pasado judicial del señor Brian. Igualmente, la señora Joana Cárdenas Morales estuvo en lo que fue la orden de la Policía Judicial que se dio sobre la identificación de los autores de los hechos y dentro de las entrevistas que ella tomó, entrevistó a Wilder Andrés Urquijo Romero. Ella nos vendrá a hablar entonces sobre esos actos investigativos que realizó con el fin de mirar de todos los actos investigativos que adelantó con las órdenes de la Policía Judicial y que le fueron encomendados, de los cuales he sido señalado, donde en esa búsqueda selectiva en base de datos de teléfonos, donde hizo una correlación de comunicación, nos vendrá a hablar sobre qué teléfonos se hizo esa correlación, qué tienen que ver con la investigación y con la investigación que se estaba llevando a cabo. Igualmente, nos indicará cuáles fueron los resultados de esa correlación de la comunicación de llamadas entrantes y salientes de esos teléfonos y por qué se ordenó la búsqueda selectiva en base de datos. El señor patrullero Wilmer Coral, quien hizo también actividades investigativas, entre esas entrevistó a la víctima nuevamente y se dio también a la tarea de investigar todo lo relacionado para la identificación e individualización de alias El Flaco, que fue señalado en esta investigación. Nos vendrá a hablar sobre esas actividades investigativas porque estaba adelantando de investigaciones tendientes a identificar e individualizar a alias El Flaco. La Fiscalía anuncia que renuncia a la declaración del señor Germán David Gaviria Gómez. Se escuchará al patrullero Jonathan Salazar Robledo. El patrullero Jonathan Salazar Robledo llevó a cabo actos investigativos como fue el reconocimiento fotográficos y videográficos de las personas señaladas como autores de los hechos. Identificó a un menor de edad y aportó el registro civil de ese menor de edad y que tiene una correlación directa con los hechos. Igualmente, también participó y estuvo en las investigaciones en la indagación que se adelantó respecto a una búsqueda selectiva en base de datos de llamadas entrantes y salientes. Esta persona también aportó unos registros civiles a la investigación. Vendrá a hablar sobre esos actos investigativos, qué tiene que ver esos registros civiles que él adujo y con él mismo se ingresará en esta carpeta investigativa. Vendrá a hablar sobre todos los reconocimientos fotográficos, forma en que se realizaron, resultados, con quién se realizó y sobre las capturas de las personas que se estaban sobre las capturas. Solicitud de órdenes de captura que realizó. Vendrá a hablar la señora Zaida Tatiana Urquijo Romero, quien vendrá a hablar sobre circunstancias que tienen que ver con anteriores, concomitantes y posteriores al hurto. Ella hizo unos hallazgos
unos hallazgos de un teléfono. Ella era la ex compañera permanente de Brian Enrique Parada Quintero. Vendrá a hablar sobre los hallazgos que ella realizó, por qué conocía de esos hallazgos y qué situaciones se dan frente a su compañero, situaciones pertinentes relacionadas con las circunstancias en que se llevó el hurto antes, posteriores y concomitantes a la realización del hecho. ¿Qué información aportó ella? ¿Cómo la obtuvo referente al hurto y participación de las personas en el mismo? La Fiscalía renuncia al testimonio de Osvaldo Jaramillo Giraldo. Igualmente renuncia a la declaración de Diego Mauricio Cerón Salcedo. Igualmente renuncia al testimonio de Guillermo Manuel Rentería Guevara, de la señora María Romelia Londoño Hincapié y de Carolina Uribe Flores. Como elementos materiales probatorios se tiene que una denuncia formulada por Joaquín Suárez Higuita, que la recibe el patrullero Edgar Antonio Arcos. Esa denuncia solamente será tenida para efectos de refrescar memoria, impugnar credibilidad en un caso dado, ingresar como prueba de referencia, si se llevan a cabo todos los requisitos legales. Como elementos, los demás informes y todo se tendrán para estos efectos que he mencionado, es decir, refrescar memoria, impugnar credibilidad en un caso dado, ingresar como prueba de referencia. Lo que sí ingresará, señoría, será los actas de reconocimiento y diligencias de reconocimiento fotográficos, registro civil de un menor, ingresará la certificación del almacén o la situación del comercio de armas de fuego del Ejército Nacional, donde SINAR, donde se informa si tienen un permiso o no para porte de armas. El registro civil será el del joven J. Loaiza Cardona. Indicativo serial 314-54993. Estos serán los únicos elementos materiales probatorios que la Fiscalía ingresará. Esas son las solicitudes probatorias de la Fiscalía, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con el trámite, le solicito al secretario me informe si en este proceso aparecen víctimas. Señoría, es que no se escucha, disculpe, perdón. Preguntándole al secretario si aparecen víctimas en estas diligencias. Doctora, dentro del proceso aparece el señor Joaquín Suárez Higuita. Tiene el teléfono 320-693-9357. Siempre que se van a realizar esta clase de audiencias, yo le timbro y no contesta. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar concediéndole la palabra entonces al señor defensor por si tiene solicitudes de exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que acabó de relacionar la señora fiscal. Señora juez, muchas gracias. Entonces, mi participación sería referirme a las pruebas de la solicitada por la Fiscalía y posteriormente, teniendo en cuenta las solicitudes mías, justificar su pertinencia, conducencia, admisibilidad. ¿Sería así, señora juez? Primero pronunciarse sobre las solicitudes de la Fiscalía y luego yo ya le digo qué sigue. Bueno, señora, muchas gracias.
Paso a ¿me escuchan bien ahí? Disculpa, señora juez. Gracias. Sí, señor. Paso a referirme respecto a las solicitudes probatorias, empezando con las pruebas testimoniales. Toda la prueba testimonial por la Fiscalía General del señor Joaquín Suárez, pues en realidad este defensor no se opone. Este señor, teniendo en cuenta que presentó una denuncia, tiene que cumplir el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que pues él es el denunciante, la víctima, tiene que acudir al juicio, la denuncia como tal, pues es una declaración previa, pero pues el señor tiene que venir a juicio. Respecto de la segunda prueba testimonial del señor, del patrullero Edgar Antonio Arco Cañar, pues esta prueba es una prueba de referencia, no cumple los artículos, no cumple los requisitos, perdón, del artículo 438. Este señor pues, fue la persona que recibió la denuncia en la estación de policía. No hay ninguna circunstancia para que se presente como prueba de referencia, toda vez que pues, Joaquín Suárez Higuita o no ha perdido la memoria, certificado debidamente por un perito, o ha sido secuestrado, o ha sido víctima de abuso, o ninguna otra circunstancia, señora juez. Entonces, es una prueba de referencia, no cumple los requisitos del artículo 438, por favor, no la tenga en cuenta. Testimonio que es de Wilder Andrés Urquijo Romero. A ese sí me debo poner. Primero, porque este testimonio es un testimonio absolutamente inútil. No nos sirve para el esclarecimiento de los hechos. En realidad, no aclara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito. Es absolutamente impertinente. La verdad es que no aclara la comisión de la conducta punible, no da claridad. Más bien es una prueba absolutamente dilatoria, de acuerdo al numeral primero del artículo 139. Además de eso, señora juez, al señor Wilder Urquijo se le realizó entrevista el 23/04 del 2020 a las 15:40. Debo recordar también que los hechos que aquí se investigan ocurrieron el 10 de septiembre del 2018 a las 7:30 de la noche por denuncia consignada por el señor Joaquín Suárez. Sin embargo, pues voy a referirme un poco a la declaración para explicarle por qué es absolutamente inútil, impertinente y es una prueba dilatoria del procedimiento. Dice en la declaración que Brian salió a las 3 o 4 de la tarde y dijo que ya volvía. Dice a continuación Wilder: mi cuñado llegó a eso de las 7 de la noche. Luego llegó Joaquín como a las 8:30, con todo el robo y de sus victimarios. La verdad, señora juez, es que por la simple deducción del contenido de esa declaración, pues de nada nos sirve, porque es una persona que está rindiendo una declaración a las 7 de la noche y el delito ocurrió a las 7:30. Nada tiene que venir a aclarar sobre el delito. Nada lo resuelve acerca de la responsabilidad de los acusados. Vamos a proceder con la siguiente prueba testimonial, que es el patrullero Julián Andrés Hernández Quirós. Esta persona fue quien realizó el trámite de los antecedentes de los acusados, según un informe del 8 de mayo del 2020. Pues, señora juez, los antecedentes de las personas se tendrán en cuenta para tomar pero pues hasta allá no hemos llegado. Primero, no se ha comprobado la responsabilidad de mis defendidos, entonces pues no
no creo que estos documentos que firmó y elaboró ese señor tengan relevancia para el juicio, salvo pues que se demuestre la responsabilidad de mis defendidos, que eso no se ha hecho por parte de la Fiscalía. Mucho de la patrullera Joana Natural no cumplió los requisitos del artículo 438. Señoría, se me fue un poquitico, no escuché después de Julián Andrés Hernández Quiroz, le escucho entrecortado al señor defensor. Doctora, Sí, señor defensor, no se está escuchando bien. Doctora, yo le repito, no hay ningún problema. ¿Me permite? Siga. Bueno, Julián Andrés Hernández Quiroz, inadmítese porque esa prueba es absolutamente impertinente al exhibir escaso valor probatorio. Esta persona fue quien realizó, según informe del 8 de mayo de 2020, los antecedentes de los acusados. Y pues, señora, pues hasta allá no hemos llegado, ni siquiera se ha comprobado la responsabilidad de mis defendidos. Y si ellos tienen algo por qué responder y sus antecedentes serían útiles, de acuerdo a los artículos 446 en adelante, pero hasta allá no hemos llegado. Entonces, no se me hace útil esa prueba. La patrullera, respecto a la quinto testimonio, que es la patrullera Joana Cárdenas Morales. Esta prueba es una prueba de referencia que no cumple los requisitos del artículo 438. Esta patrullera fue la que formó el informe del 1509 de 2020. Es un resumen de toda la actuación. Es una prueba de referencia. La verdad, ella si elaboró unos informes, unas entrevistas, unas cosas, pues que vengan esas personas para que acudan al juicio y pues declaren lo que tienen que percibir, pero en realidad esa es prueba de referencia, no cumple con la referencia. El sexto el patrullero Wilmer Coral, inadmítese esta prueba porque no cumple los requisitos para la prueba de referencia del artículo 438. Este señor fue el que le realizó una entrevista el 2 de febrero del 2020. Pues el señor, primero, como lo dije, el primer testimonio de la Fiscalía es Joaquín Suárez Higuita. Ese señor no hay ninguna circunstancia para que no acudió al juicio, no ha sido secuestrado, no ha perdido la memoria. Por tal razón, esa entrevista es una prueba de referencia que no cumple el artículo, no cumple los requisitos del 430. La fiscal dijo que no iba a solicitar el testimonio de Germán David Gaviria Gómez. Esta defensa se sustraerá del pronunciamiento respecto al señor. Respecto al siguiente testimonio, el patrullero Jonathan Salazar Robledo, identificado con cédula de ciudadanía tal y tal y tal. Ocurre lo mismo, es una prueba de referencia que no cumple los requisitos del artículo 438. Este fue también uno de los policías que junto a la patrullera Joana Cárdenas elaboró el informe del 1509 del 2020. Es una prueba de referencia que no cumple los requisitos del artículo. Esas personas que están ahí, que dijeron en todas las entrevistas, tienen que venir al juicio, tienen que venir a declarar con de la inmediación que establece el artículo 379 para que la juez. Respecto al testimonio de la señora Tatiana Urquijo Romero, señora juez, mire, ese testimonio debe inadmitirse por inútil e impertinente. Pues la verdad es que no se refiere a las circunstancias de la no es impertinente de acuerdo al 375. Exhibe escaso valor probatorio. Y pues señora permítanos. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal mediante el tratado 43554 del magistrado ponente Eugenio Fernández Calero, manifestó la importancia de las pruebas
referidas a la pertinencia, sobre todo si son indirectas. Dijo el magistrado que la fiscalía debe tener absoluto cuidado cuando las pruebas se refieren de manera indirecta a las circunstancias en que cómo se desarrolló el delito. ¿Cuál es el defecto en que ocurrió la fiscalía? Ella no justificó en debida forma por qué eran importantes esos dos testimonios de Wilder y de Zaida Urquijo Romero, que son hermanos. Ninguno de ellos presenció el delito. La redundancia con ocasión de ver y percibir, así como lo establece el artículo 402. Es más, el mismo auto lo define de esta manera. La relación es indirecta con el método probatorio. Señoría, le estoy escuchando entrecortado y se paraliza la imagen a veces del doctor. ¿Ahí me escucha bien? ¿Hasta dónde escuchó, doctora Rubén? Está hablando de una sentencia de la Corte, Sí. de un testimonio, la palabra indirectos, me parece. Estoy ahí, pero es que se me congela la imagen a veces. Bueno. Doctor, volvamos otra vez, por favor, a repetir lo que corresponde a Aida Tatiana Urquijo y a Wilmer Coral, por favor. Pues la última intervención que usted hizo, después de que tienen escaso valor probatorio, nos hizo relación a un número 43554. Un auto, sí, señora. Eso. Y ahí, puede seguir ahí. Entonces, como les estaba manifestando, en el auto del magistrado Eugenio Fernández Calier, manifiesta que la fiscalía debe tener especial cuidado cuando va a solicitar las pruebas indirectas. Tanto el señor Wilder Urquijo como la señora Zaida Tatiana, que son hermanos, ellos no presenciaron el delito. Con ocasión, vuelvo y repito, con ocasión de ver y percibir, así como lo establece el artículo 402. Estos testimonios son indirectos, porque recordemos que el artículo 375, que nos habla acerca de la pertinencia, el primer encabezado nos dice: las pruebas deberán de manera directa o indirecta a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Señora juez, pues vuelvo y le explico, la señora fiscal no justificó de debida manera porque las personas no les consta nada ni vieron tampoco como lo ordena el auto, porque el mismo auto lo ordena. Dice que se debe especificar la calidad del testigo con que viene. Es un testigo directo, indirecto, es un testigo de referencia, un testigo de cargo. Se debe especificar para qué viene, qué fue lo que vio, qué fue lo que percibió. Y la señora fiscal, respecto a esos dos testimonios de los hermanos, no cumplió. No se escucha nada, señor defensor. Pasan carros y no nos dejan oír nada. Tranquila, no se preocupe, yo le repito, el auto que les hago referencia del magistrado Carlier también dice que la carencia, la falta o la ausencia de esta justificación genera que no se le permitan las pruebas a la fiscalía con las consecuencias procesales que eso traiga para la actuación procesal. De hecho, ¿por qué? Porque es una actividad regular, señora juez, y usted lo sabe, ni siquiera usted puede decretar pruebas de oficio, porque es una actividad que le corresponde a las partes. Así lo establece el artículo 250 de la Constitución respecto a las funciones de la Fiscalía, que es acusar, pero acusar con pruebas, y esas pruebas tienen que cumplir los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y admisibilidad que están contenidos del artículo 172 al artículo 376 de la ley 906 de 2004. Su señoría, como la señora fiscal Dora Rubi
representante del ente acusador, desistió de los testimonios de Osvaldo Jaramillo Giralda, de Diego Manuel Salcedo, Guillermo Manuel Rentería Guevara, de la intendente María Romelia Londoño Incapié, y también de Carolina Uribe Flores, que es del CTI. Esta defensa no se pronunciará por la Fiscalía. Hay sustracción de materia y no hay lugar a eso. A continuación me voy a referir a las pruebas documentales solicitadas por la Fiscalía. Respecto a la denuncia formulada el 18 de noviembre del 2020 por Joaquín Suárez Higuita. Señora juez, esta es una prueba de referencia que los requisitos del artículo 438 y por favor inadmitas, porque pues se sabe que la denuncia formulada es una declaración previa al juicio, que lo que ya le he manifestado, que el señor tiene que venir a cumplir el requisito de inmediatez, a mirar qué fue lo que pasó. No hay ninguna circunstancia para que esa persona no venga al juicio, que haya sido secuestrado, una cosa. Entonces, este señor tiene que venir. Entonces, por favor, no la tengan. Respecto de la segunda prueba solicitada por la Fiscalía, que es un informe investigador de campo del 2404 del 2020, firmado por el patrullero Julián Andrés Hernández Quirós y Joana Cárdenas Morales. Ellos dos realizaron 2 entrevistas, a Joaquín Suárez Higuita y a señora, pues esas pruebas ni Joaquín Suárez Higuita ni Wilder Andrés Urquijo Romero no hay ninguna circunstancia que detalle que ellos han sido secuestrados, que hayan perdido la memoria, certificado por un perito, o hayan sido víctimas de desaparición forzada. Entonces, por tal razón, no las tenga porque no cumplen los requisitos de la prueba de referencia. La siguiente prueba es un informe investigador de campo del 805 del 2020. Inadmítese esa prueba por ser injustamente dilatoria del procedimiento. Es además impertinente al no referirse a la comisión del delito. Este informe es una solicitud de antecedentes de los imputados y su respuesta. Como ya se lo manifesté, señora juez, los antecedentes serán tomados al momento de la responsabilidad penal del acusado, lo que no ha ocurrido, y al momento de la individualización de la pena y la sentencia, que ya se lo repetí, del 446 en adelante. Por ahora, centrarnos en que la Fiscalía demuestre responsabilidad penal de los acusados. Eso no ha ocurrido. Recordemos que la Fiscalía debe superar el estándar del 381, que es la certeza del hecho, la certeza de la responsabilidad de los acusados, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. La siguiente prueba documental es un informe investigador de campo dice ahí del 10, pero es del 20/05/2020, suscrito por el técnico investigador 2 del CTI, el cual contiene una consulta web service de la Registraduría Nacional del Estado Civil con las preparatorias de la cédula de ciudadanía de los imputados. Pues señora juez, ¿cómo le parece que esa prueba yo no me voy a poner a esa prueba? Sí la necesito, porque resulta y pasa, su señoría, que la Fiscalía, que la Policía Judicial indujo en error a la doctora Dora Rubi al punto de un error de hecho por falso juicio de existencia, al suponer que el señor, que el menor de edad o quien ellos dicen que es JJLC es mayor de edad, y así aparece consignado en el informe. Señora, pues mire, tal y como lo dijo la señora, la representante del ente acusador, ella solicitó un registro civil de un menor, y ese menor dice que nació el 18 de marzo del 2003. El informe que se hace referencia es del 2005 del 2020. Señora juez, si sumamos
La fecha de nacimiento a la fecha del informe son 17 años, 2 meses y 2 días. En eso indujo en error los servidores de la Policía Judicial. Y asimismo se presentó la acusación. Pareciera que la doctora Rubí no leyó el expediente o no sabe sumar. Discúlpeme que se lo diga. La siguiente prueba documental es un informe investigador de campo, formato Policía Judicial 11, del 15/09 del 2020, suscrito por la patrullera, por el patrullero Jonathan Salazar Robledo, de la estación de policía de Risaralda. Este señor realizó una entrevista a la señora Zaida Tatiana Urquijo Romero, del 24/04 del 2020. Señora juez, esta es una prueba de referencia, lo mismo que le digo, no cumple los requisitos del 438, la señora Zaida Tatiana Urquijo Romero está en la cárcel, no hay ninguna circunstancia para que sea tomada por prueba de referencia, ella no ha sido no ha sido secuestrada, no está muerta, ni ha perdido la memoria debidamente certificada por un perito, no la tenga en cuenta esa prueba, por tanto, no la inadmita. Me voy a referir a lo que yo considero la actuación más grave de la Fiscalía, aparte de no saber sumar. El informe investigador de campo del 20/08 del 2020, el acta de reconocimiento del 18/08 del 2020, realizada por el señor Joaquín Suárez Higuita, donde reconoce a Brian Enrique Parada Quintero. Lo mismo que de ese informe consta, donde Zaida Tatiana Urquijo Romero reconoce a Brian Enrique Parada Quintero. Y el tercer álbum, donde el señor William Andrés Urquijo Romero, del 18/08 del 2020, reconoce a Brian Urquijo Parada Romero, tiene los siguientes problemas, señora juez. Sobre estas pruebas le voy a pedir de manera muy respetuosa, declare que esas pruebas fueron violatorias del debido proceso, que no cumplieron los requisitos sustanciales del código, que por consiguiente deben ser anuladas y excluidas, así como lo establece la cláusula de exclusión, y asimismo retirarlas de la actuación procesal. ¿Qué fue lo que pasó con esos de identificación? En estas diligencias e informes, primero, autorización del fiscal, mal diligenciadas, teniendo en cuenta de que el reconocimiento fotográfico se realiza, usted sabe, señora juez, formato Policía Judicial 20. Eso no tiene discusión, ni aquí, ni en Chaparrón, ni en ninguna parte. Así resulta, su señoría, que ese método de identificación que se hacen por fotos, y que se deben consignar en un acto de, como le digo, formato Policía Judicial 20, fueron diligenciadas por la Policía Judicial y asimismo aprobadas por la Fiscalía, directora de la Policía Judicial, en formato Policía Judicial número 21. Y así como se lo pido, debe anularse. Debe anularse y debe ser excluida según los artículos 23 y 360 del Código de Procedimiento Penal. Esta diligencia es violatoria del debido proceso, su señoría, y es nula de pleno derecho. Valga decirlo que ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto de eso y ha dicho que opera ipso iure, para que por favor así de esa misma manera y con ese mismo efecto procesal se tome en cuenta por el despacho. Deben anularse, deben excluirse de todas las diligencias estos formatos. Y pues, su señoría, estos informes empiezan desde el folio 42 hasta el folio 63.
y pues son los que le digo, están consignados en el informe de formato policial judicial 11 del 2008 de 2020. Como le digo, en eso se reconoce al señor Brian Enrique Parada Quintero y por Joaquín, Saita Tatiana y Wilder Andrés. Su señoría, usted puede creer que para este servidor se le hace increíble que no solamente bastara con semejante error tan craso que le va a costar el proceso a la fiscalía, porque se les debe excluir no solamente todas las pruebas, casi 40 pruebas. También ocurrió lo mismo con el informe investigador de campo, formato policial judicial del 2008 del 2020, donde es realizado por el señor del CTI, Freddy Hernán Gañán Andica, que fue un testigo de la fiscalía. En este informe se reconoce ya al hermano como tal, al señor Kevin Esteban Parada Quintero, por los mismos que reconocieron a Brian. Señora juez, estas diligencias, estos métodos de identificación fueron mal elaborados por la policía judicial, no fueron consignados en el formato adecuado, son violatorios del debido proceso, se deben anular y se deben excluir. Es decir, desde el folio 42 hasta el 63. Doctor Silvio, doctora, ¿usted me escucha bien ahí? Aló, doctora, ¿usted me escucha bien ahí? Es que le voy a hacer una solicitud. Sí, doctor, lo estoy escuchando bien. Bien, doctora, mire, lo que pasa es que me gustaría referirme a la prueba amañada que elaboró la policía judicial. Y pues no sé si sería de pronto posible en su plataforma que visualizarla, su señoría, visualizarla. Ya le digo el número del folio para que por favor, por medio del doctor Silvio, si fuera posible, la viéramos. Con eso yo le muestro exactamente cuál fue el error de la fiscalía en cuanto a la evaluación del informe, por qué se debe anular, excluir ipso iure y no tener en cuenta en esta actuación judicial. No sé si sería, pero entonces estoy buscando el número del folio. Te digo, permítame un segundo. Ya lo encontré. Es el folio 60. Es el folio 60, señoría. ¿Qué dice el folio 60? Es un informe investigador formato policial judicial 11 y aparecen dos fotos de una persona que pues hasta la fecha no se sabe quién es porque no hay documento que sí lo compruebe. Sin embargo, dicen que es JJLC. Para señalar como tal cuál fue la irregularidad de la fiscalía en ese proceso. Doctor Silvio. Sí, le escucho. ¿Usted me podría hacer el favor de visualizarme en el expediente para que lo veamos con claridad el folio 60 y el folio 60? Doctor, qué pena con usted, pero recuerde que el despacho, hasta tanto no esté en el juicio, no puede acceder a los elementos materiales probatorios. Simplemente dígame cuál es el error en que incurrió en ese y yo miro si tengo necesidad de verificar el documento, el cual deberá subir usted por compartir pantalla, porque es usted que la debe compartir desde el lugar donde esté y el folio que usted considere. Pero primero me dicen qué consiste y yo verifico si necesito que usted me exhiba ese documento. Ay, doctora, me parece bien para que no nos compliquemos. Entonces, mire, vea, el reparo que hace este defensor es que usted sabe, su señoría, que tal y como se lo dije en la audiencia de acusación,
la señora fiscal amañó la prueba. ¿En qué significa ese amaño de la prueba? En el folio 60 aparece en el informe de investigador del campo una foto de una persona que no se sabe si es mayor o menor de edad. Esta persona tiene una cachucha, tiene una gorra de color negro, tiene unas letras de Adidas y es un elemento extraño no permitido por la ley 906, porque como lo dicen en el CTI, su señoría, disculpen que debe ser con la cara, con el rostro descubierto. Asimismo, su señoría, este informe del 20 de agosto del 2020 debe ser excluido de la actuación junto con los álbumes de reconocimiento y la diligencia, porque fue consignado en formato policial judicial 21, que no corresponde a la diligencia como tal. Y asimismo, su señoría, el reproche como tal es que la imagen del menor fue también, ¿cómo le digo? Esa cachucha fue ajustada a las demás imágenes que aparecen ahí, a las 7 imágenes, ¿son? A las 8 imágenes que aparecen, a ellos también se les incorporó eso, y ellos no pueden tener ningún elemento extraño que no sea permitido por la ley 906. Además, su señoría, como ya se lo dije en el CTI, pues esas diligencias se hacen con el rostro descubierto. Ese elemento no se puede permitir. Adicional a eso, por eso también necesito el video de la audiencia, porque necesito que me le compulse copias a la señora fiscal. Primero, a la señora fiscal y al señor de la Policía Judicial. Al señor de la Policía Judicial por inducir en error a la fiscal. Y a la fiscal por amañar la prueba. Disculpe, interrumpo, Rubén, qué pena con usted. Es que necesito entrar al baño, voy a apagar la cámara, pero voy a seguir escuchando, si me lo permiten. Claro, mijo. Sí, Permiso a la juez, pídale permiso a la juez, que ella es la que manda. Su señoría, para solicitarle, necesito entrar al baño, únicamente voy a apagar la cámara. siga, sí, señor. Con No hay permiso. problema. Puede continuar, señor defensor. Bueno, señora juez, muchas gracias. ¿Dónde está el baño? Al fondo. Los medios de prueba que Gracias. necesito son todos esos álbumes de reconocimiento fotográfico junto con los informes. Y pues, consecuentemente con eso, su señoría, a la fiscal se le olvidó decir que Wilder, Aida Picana y ellos venían a hacer reconocimiento fotográfico. Pero como Venga, este señor que se fue para el baño, a ver si le pone silencio al audio porque no nos deja escuchar. Ay, señora juez. Pues él nos debe estar escuchando, pero es que no recuerdo cuál es el nombre de él, para que le ponga silencio le ponga silencio. Mil disculpas, su señoría, ya lo apago. Sí, por favor, gracias. Puede seguir escuchando, pero apague el micrófono para que no afecte la audiencia. Puede seguir, señor defensor. Señora, pues muchas gracias. Entonces, pues como ya le venía diciendo, esos informes de todos los álbumes fotográficos que hacen parte del expediente, donde se reconoce a Brian Enrique Parada Quintero, donde se reconoce a un disque alias El Flaco, ese informe se tiene que anular y excluir ipso iure, así también como el de los álbumes de reconocimiento fotográfico del señor Kevin Esteban Parada Quintero, se tienen que excluir de toda la actuación procesal, de los folios, como le dije, 42 a 63. Me voy a referir al informe investigador de campo del 1509-2020, suscritos por la Policía de la Siquina del CTI, Jonathan Salazar Robledo, Joana Cárdenas Morales y Germán David Gaviria. Pues la verdad, señora juez, este informe no cumple con los requisitos de la prueba de referencia. La verdad es que es un resumen de toda la actuación, ¿sí? ¿Qué se hizo, qué no se hizo, qué entrevistas se hicieron?
es dilatorio el procedimiento porque, como yo le digo, las personas los testimonios tienen que venir a cumplir el requisito de inmediatez y no hay ninguna causal para que esas personas no vengan. Me voy a remitir también al informe investigador de campo del 31/10 del 2020, suscrito por la patrullera Joana Cárdenas Morales, en el cual se concreta una llamada telefónica que recibió el señor Brian Enrique Parada Quintero. Pues la verdad es que inadmites esta prueba porque pues la testigo, debe acudir al juicio para declarar a ver qué es lo que sabe o lo que no. No cumple los requisitos de la prueba de referencia. Entonces no la tenga en cuenta, su señoría. De ahí en adelante, ¿qué sigue? Informe investigador de campo del 2011-2020, donde tiene acta de derechos de capturado, tarjetas dactilares, arraigo, solicitud de cotejo. Luego sigue el investigador de campo de laboratorio, donde se realizó cotejo de plena identidad. Un informe investigador de campo donde se realizó cotejo de plena identidad del hermano. Sigue una solicitud de respuesta de antecedentes judiciales. Yo no tengo problema con eso. Yo no. 20 suscrito por la patrullera Joana Cárdenas Morales, resultados de la búsqueda selectiva. Si con eso viene a demostrar alguna cosa, pues. Informe investigador de campo del 22/12 del 2020, suscrito por el patrullero Jonathan Salazar Robledo. Complementario de resultados de la búsqueda selectiva de base de datos. Nada nos viene a aportar en este juicio. Nada viene a aportar sobre responsabilidad. Acta del Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal de fecha 23/12 del 2020, donde se imparte legalidad de la búsqueda selectiva de base de datos. Pues claro, no es que son informes prácticamente en blanco, no dicen nada. Certificación del almacén de comercio de armas de fuego y del Ejército Nacional, donde se informa si los imputados tienen armas de fuego en su nombre. Pues, pues si con eso viene a mostrar algo la fiscalía, que lo traigo. Pues señora juez, he terminado de referirme, entonces pues no sé si obviamente con que usted me permita referirme también a la pertinencia, conducencia, utilidad, admisibilidad de las pruebas que va a solicitar la defensa o no sé si va a resolver la exclusión. No sé. No. Ya usted terminó entonces la solicitud de exclusión, rechazo y inadmisibilidad de los medios probatorios. Ahora vamos a concederle la palabra para que usted hable de pertinencia, conducencia, de los utilidad y necesidad de los medios probatorios suyos. Por favor. Señora juez, muchas gracias. Bueno, como le dije, tengo 3 testimonios, señora juez. Voy a anunciar primero todo y después uno por uno los voy a justificar de acuerdo a pertinencia, conducencia, utilidad, admisibilidad, del 372 al 376. Un testigo común, el señor Joaquín Suárez Higuita, que vuelvo y traigo el auto a colación del señor Eugenio Fernández Carrier, magistrado ante todo, radicado 43554. Él nos dice lo mismo. Señor defensor, si usted va a solicitar las pruebas, si existen pruebas indirectas, el ejercicio de soporte y justificación debe ser justificado, adecuado, no debe ser somero, se le debe explicar a juez por qué la importancia de todos ellos. Bueno, entonces procedo. El testigo común, Joaquín Suárez Higuita. 2 testigos de refutación, el señor Brian y el señor Kevin Parada Quintero. Como se lo dije también su señoría, son 6 documentos que cumplen los requisitos del artículo 434, numerales 1, 2, 4 y 7, y su empleo en el juicio, de acuerdo al artículo 431, en el interrogatorio, sea del 391 o sea el interrogatorio directo si se me concede como testigo común. Lo último que voy a solicitar es una inspección judicial virtual, que se me ordene por el despacho, pues teniendo en cuenta, su señoría, que el artículo 5 de nuestra ley 906 establecen que los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Y yo considero que obviamente sin quitarle detrimento a la justificación que voy a hacer más adelante, esta prueba es absolutamente necesaria para su práctica, además de demostrar los hechos
está rituada por el artículo 435, se haría ante el despacho de la fiscal Marta Elia Rodríguez de Sánchez, que es un fiscal delegado pues, penal municipal y promiscuo. Pues, ¿cuál sería la idea? Tratar de subsanar los errores que incurrió la doctora Dora Rubio en la investigación, teniendo en cuenta de que allá existe información del menor o de quien ella dice que aportó el registro civil. Entonces, señora juez, voy a pronunciarme respecto a la pertinencia, conducencia, admisibilidad y utilidad de los elementos probatorios, ya una vez mencionados. Entonces, vamos a pasar primero con el testigo común. Bueno, ya como he rastrillado en esta audiencia el auto 43554 nos dice que el testigo común, si va a ser solicitado por la defensa, tendrá un ejercicio de justificación que no debe ser somero de por qué se necesita, de para qué y de con qué. Bueno, señora juez, teniendo en cuenta la información de que ese menor que ellos dicen que cometió esas conductas delictivas, yo necesito como testigo común al señor denunciante Joaquín Suárez Higuita para confrontarlo, que se me permita interrogarlo directamente y no de manera residual a los hechos que le sean consignados por la fiscalía. Recordemos pues que él va a ir a decir, no, mire una cosa, esto, aquello, y pues sobre esos hechos yo debo referirme, pero yo también debo preguntarle también acerca de por qué él trató de vincular a una persona que en todo momento estuvo estuvo sometido a un proceso de restablecimiento de derechos por orden de una fiscalía, ¿sí? Adicional a eso, se le debe confrontar con los documentos, con el audio, para saber esta persona por qué mintió, por qué consignó hechos temerarios. Señora juez, yo quiero esclarecer la verdad. Usted sabe que el interrogatorio del 391 es la herramienta por excelencia, pero a mí se me hace que si yo lo cito como testigo común y se me permite confrontarlo con las pruebas que tiene la defensa, la verdad va a salir mucho más rápido, en el sentido de que esta persona mintió, de que vinculó a una persona que no tenía nada que ver y que vino a burlarse de su criterio legal, su señoría. Como testigos de refutación, el señor Brian y Kevin Enrique Parada Quintero. Señora, pues mire, vea, ellos van a venir a decir exactamente qué fue lo que pasó ese día. Ellos no van a venir aquí con mentiras. Ellos son trabajadores honestos. Ellos no son ningunos delincuentes. Ellos no participaron en la conducta delictiva. Esta prueba es, como lo dice el 372, tiene por fin llevarle al juez el conocimiento más allá de toda duda respecto a las circunstancias de derecho y la responsabilidad. Considero yo que son pertinentes, pues porque esas personas fueron las que estuvieron allá en el lugar de los hechos, pues no cometieron nada de delito, no tienen ninguna responsabilidad. Es conducente porque es una prueba legal del 373, no es una prueba ilegal, son los mismos testimonios. Respecto a la admisibilidad y utilidad, pues señora juez, yo creería que no son dilatorios del procedimiento. Ellos vienen a contarle quiénes son, que son trabajadores, que son una cosa, que fueron víctimas de falsa denuncia contra persona determinada, que esas personas vienen a burlarse de su criterio legal, es decir, los denunciantes y los testigos, su señoría, teniendo en cuenta de que vienen a afirmar hechos temerarios, de esos que nos habla el artículo 141 de nuestra ley 906. Entonces, por eso es importante estas personas, no es una prueba dilatoria del procedimiento. Se va a tratar de esclarecer qué fue lo que pasó, a qué se dedicaban ese día, su señoría. Entonces, por eso considero de que deben ser admitidas en el juicio y pues no
no tienen escaso valor probatorio. En el caso de Kevin, pues él no estaba al día de los hechos, allá, él es un trabajador, él no tiene ningún problema con la justicia. Señora juez, mire, vea, usted allá, usted lo puede ver en cámara, usted lo puede ver hoy en cámara, que él se presentó hoy trabajando, es una persona honesta, es una persona trabajadora, que yo pues hoy me sentí muy feliz de verlo en esa manera, porque además, señora juez, ellos, a diferencia del denunciante, que nunca se ha hecho presencia, ellos en todo momento, se han presentado aquí a la audiencia para tratar de demostrarle de que ellos no son ningunos delincuentes, y pues, señora juez, ya usted lo puede ver en su propio despacho virtual, de que el señor Kevin, pues, no es un delincuente, es una persona que trabaja, y hoy en esta audiencia, señora juez, atendiendo el llamado de la Administración de Justicia, la atiende desde su lugar de trabajo. Señora juez, los documentos, bueno, son 6 documenticos que con ellos cumplen el requisito del 424, y también necesito que se me permita su empleo en juicio, así como lo establece el artículo 431, interrogando por medio de ellos al testigo común. Los testigos de refutación, pues ellos ya tienen conocimiento de que pues hay una denuncia en contra de ellos, de que esos hechos no ocurrieron, de que hay un menor sometido a restablecimiento y que físicamente no tenía nada que ver, y por eso son absolutamente importantes, señora juez. Con esos documentos, como fin, pretendo llevárselos a su despacho para mostrarle qué pasó. Son conducentes de acuerdo al artículo 473, señora juez, porque pues son pruebas legales, no son manipuladas, son pruebas del ICBF. Incluso la grabación de la doctora que aparece ahí se presume auténtica, pues no fue manipulada, y asimismo le fue entregada a la doctora Rui. Por último, pues no es una prueba, pues, es una prueba pertinente, no es dilatoria del procedimiento, no trae escaso valor probatorio. Con ella necesito confrontar al denunciante, diciéndole el por qué presentó este proceso con temeridad y con mala fe, de la que lo habla el 141. Y pues, señora juez, finalmente me queda la inspección judicial virtual, que está rituada por nuestro 435. Señora juez, pues como se lo dije, el artículo 5 establece como imperativo para los jueces establecer con objetividad y la verdad dentro del proceso penal. ¿Por qué es importante esta inspección judicial al despacho de la doctora Marta Ilia Rodríguez de Sánchez? Primero, porque con ello se va a subsanar lo que no hizo la Fiscalía. La Fiscalía, por ejemplo, en las órdenes, en algunas órdenes de policía judicial, dice que se investigue en los sistemas de la Fiscalía, la información relacionada con JJLC. Pues la verdad, señora juez, es que por ahí empezó el error, porque ella no consultó los sistemas de información que tiene, y tampoco se dio cuenta de que esta persona, por no investigar, estuvo sometida a un proceso de restablecimiento de derechos con una fiscal compañera de ella, que se llama Marta Isla Rodríguez de Sánchez. ¿Qué quiero con esa inspección judicial? Ir a revisar el expediente, verificar desde cuándo esa persona se inició el proceso, quién es, verificar si la misma foto que aparece en el expediente y el registro civil es la misma persona, verificar si para la fecha de los hechos, el 10/09/2020, esa persona estaba sometida a un proceso de restablecimiento de derechos. Quiero traerle la verdad a su señoría. Además, pues, no sé qué lo dice. Su señoría, quería manifestarle que la reserva legal de que tiene la Fiscalía, obviamente, puede ser levantada con el único fin de proveer dentro de los procesos judiciales
las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y asimismo su señoría, teniendo en cuenta que con ello se pretende esclarecer la verdad, subsanar lo que no se hizo por la fiscalía, por el representante del acusador. Queremos esa información. Queremos saber qué pasó con el menor, dónde estaba, si es el mismo menor de la foto, que es absolutamente pertinente. No le veo ningún problema. Además, así lo permite la ley, su señoría. Entonces, eso sería todo, señora juez. Pues he terminado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor defensor. Ahora le concedo la palabra a la Fiscalía para que se refiera a exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba relacionados por el señor defensor. Gracias, señoría. La Fiscalía solicita, en primer lugar, referencia a las pruebas que ha solicitado sobre el testigo común, Joaquín Suárez Higuita. Ha manifestado el señor defensor que lo traerá y, como lo dice la normatividad y la jurisprudencia, es un testimonio que, si se quiere ser pedido en común, requiere una sustentación, más allá de confrontarlo, como estaba él exponiendo, que las únicas sobre un tópico que no tiene un tópico específico que los tenía que confrontar, y para eso está el contrainterrogatorio. Y acá, señoría, tenemos que no dio el señor defensor una explicación detallada sobre qué tema específico tendría que declarar el señor Joaquín Suárez Higuita que no fuese tocado por el interrogatorio directo. Pues dice que tiene que demostrar que él miente, que él va a ir al juicio a burlarse de su señoría, a decir mentiras y, bueno, una serie de calificativos que dio sobre la posible declaración del señor Joaquín Suárez Higuita. Todas esas situaciones que serían para descalificar o en un momento para descalificar ese testimonio que estaría rindiendo Joaquín Suárez Higuita, para eso existe las pruebas, o sea, las que se tienen que demostrar, donde van a demostrar con evidencia que debe ser recolectada por la persona, en este caso la defensa, que van a desvirtuar esas declaraciones de Joaquín Suárez Higuita para demostrar que es mentiroso, que viene a burlarse de su señoría y de todos los que estamos allí, que él es una persona temeraria y que denuncia a las personas que no son o que hace denuncias falsas. Todo esto debe ser demostrado y llevar todos esos conocimientos, no con un interrogatorio directo, sino con unas pruebas que hagan, que demuestren esas situaciones de un testigo que se está pidiendo en común. Por ende, no encuentro la Fiscalía absolutamente ningún punto específico para que el señor Joaquín Suárez Higuita sea tenido como un testigo en común con la Fiscalía. Referente a los acusados, pues no me referiré, es un derecho que ellos tienen. Si renuncian al mismo, pues llevarán a juicio, será su declaración en juicio. Referente a los documentos, señoría, que primero que todo no se tiene un testigo de acreditación por los cuales los va a presentar en el juicio. Entendí de pronto dentro de las cosas que estaban dando, pero que de pronto eran los acusados. No sé si comprendí mal, que serían los acusados los que ingresarían esos documentos, los cuales es totalmente irrelevante, o no tendrían, eso no sería los testigos de acreditación de esos documentos. Además, esos documentos son realmente impertinentes, inconducentes,
y solicitó un rechazo total a estas pruebas donde nada demuestren que se va a llevar una verdad a través de unas constancias, de unas informaciones de voz, unas conversaciones por teléfono, que fue lo que ingresó el señor defensor. Igualmente, totalmente fuera sería un rechazo total a una inspección judicial como lo solicita el señor defensor, al despacho de la doctora Marta Dilian Rodríguez de Sánchez. Eso sería Marta Dilia. Eso sería pues totalmente fue traído pues en una inspección judicial que quiere que la esté ordenando su señoría para el momento del juicio, cuando es una labor investigativa de la defensa que debió adelantar si quería llevar algún conocimiento al juicio sobre eso, pues sobre algún aspecto en particular que lo debió haber hecho dentro de su labor investigativa de la defensa. No querer que en este momento o solicitar una situación de esa categoría viene a que sea la juez quien decrete unas pruebas y que se practiquen unas pruebas en un juicio oral y público por la inactividad de la defensa al no hacer esa labor investigativa de valerse de unos medios legales para llegar a o traer esa información si cree que es relevante para el juicio. Es totalmente impertinente, inconducente y es un rechazo total. Sería traer la ilegalidad se decrete una prueba de esta categoría en sala de juicio. Por ello, señoría, la Fiscalía solicita que se rechace y se excluya. Primero que todo, que no se permita un testimonio, que no se permita que he anunciado. Igualmente, el rechazo total a los documentos a que hay unos que tiene que ver con unos correos electrónicos y un documento de la Defensoría de Familia de Risaralda que es por ser totalmente impertinentes e inconducentes. Y en segundo lugar, pues obvio que cómo se va a querer suplir una falta de actividad investigativa por parte de la defensa en un juicio oral y público, referente a una inspección judicial que ha solicitado que se realice al despacho de la doctora Rodríguez de Sánchez. Es esta la solicitud, la solicitud que hace la Fiscalía, señoría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchadas las partes, quiero dejar claro que el señor defensor hizo dos solicitudes, una la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba relacionados por él mismo, igualmente solicitó la nulidad de la incorporación de unos elementos materiales probatorios, como fueron los reconocimientos realizados por el CTI y la Fiscalía, razón por la cual entonces son dos decisiones las que el despacho debe tomar. Sin embargo, es necesario verificar tanto la información de la Fiscalía como la de la defensa, hacer el estudio respectivo frente a la nulidad presentada por el señor defensor. Son las 11:52 de la mañana, no alcanzaríamos a hacer ese estudio y luego hacer el pronunciamiento respectivo, por lo cual procederé a suspender la audiencia. Señoría. Dígame, señora fiscal. Cuando usted me concedió la palabra, me dijo que se me refiriera a los medios de prueba solicitados por la defensa. Y no me referí frente a la nulidad que él solicitó referente a las pruebas de la Fiscalía.
Solicito que se me conceda también, pues ya si usted lo define en esta misma audiencia o en una audiencia próxima, para referirme a la nulidad que ha solicitado el señor defensor. Sí, efectivamente, señora fiscal, siquiera me recordó, como hay una solicitud de nulidad por parte del señor defensor, pues hay que permitirle a la fiscalía hacer su pronunciamiento frente a los mismos antes de que el despacho entre a resolver sobre dicha nulidad. Por ello, entonces, señora fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Le ha solicitado el señor defensor una nulidad frente a los reconocimientos fotográficos realizados por la Fiscalía. La nulidad tiene unos requisitos específicos y están establecidos en el Código Penal referente a esas nulidades y si se refiere a la prueba, como sería el caso, a una prueba ilícita, donde se realiza una exclusión y donde ha dicho el señor defensor que esta prueba ilícita para él y que se refiere a dos situaciones referentes a esta prueba. Una, referente a su elaboración, que le dice que fue realizada en forma ilegal, totalmente fuera de, como no, entonces que por eso deviene su ilicitud. Y en segundo lugar, cuando la Fiscalía, en sus palabras, amaña la prueba. Esa nulidad que dice nos hace una referencia a unas situaciones que solamente y exclusivamente no es una prueba ilícita, no viene de ella allí como una prueba ilegal o que va en contra de las situaciones, y concretamente se refirió a unas circunstancias que no son ciertas, donde dice que se debe tener dentro de las reglas que se hacen para los reconocimientos fotográficos, es que se debe tener el rostro descubierto. Y esa es una característica que se tiene dentro de ese rostro descubierto. Sin embargo, vemos también que actualmente y con la situación en lo que se hace referencia a la prueba de reconocimientos fotográficos, se tiene que mirar las circunstancias cómo llevó a cabo ese reconocimiento que debe enfrentar una persona cuando hace un señalamiento, y allí nos habla sobre varios aspectos, y entre ellos está que es como la vio, no como deba ser presentada en un reconocimiento fotográfico. Si la persona refiere que estaba con gorra o cachucha, o que estaba con un tapabocas, como sería en el caso actual, es así como se debe llevar la prueba fotográfica, no con unas personas descubiertas, porque la persona a reconocer es la que dice cuáles fueron las características específicas de ese rostro que él va a reconocer, y es de parte de la Fiscalía cuando se va al perito morfólogo para adecuar las fotografías que sean semejantes a las condiciones o circunstancias específicas a que refiere el testigo, para que de alguna forma manipulando una prueba de reconocimiento fotográfico. Doctora Y ello, Ruth, sí. Usted me permite un segundo, no quiero interrumpirla. ¿Usted se puede referir de lo que está diciendo en tres aspectos? Si tenía una autorización, el formato correcto. Perdón, señor defensor, la sustentación que va a hacer la señora fiscal, usted ya tuvo su intervención y pudo hablar lo que consideró que debía conversar. Ahora la intervención es la señora fiscal, ella hará relación a lo que considere, sin que sea usted el que le diga qué es lo que debe resolver en este caso.
o argumentar, por favor. Siga, señora fiscal. Gracias, señoría. Dentro de las nulidades son taxativas. Si se quiere excluir y es en etapa de juicio, como usted nos refirió, el señor defensor ha hecho usted no conoce nada referente a esa prueba, lo que sí podría afectar que llevara una nulidad es que dicha prueba fuese tomada, no con las ritualidades de forma, sino que fuera con un testigo que no era el testigo que estaba haciendo reconocimiento, que se tuviese una prueba donde se le estuviera señalando cuál era la fotografía que debía estar por reconocer. Así tendríamos una prueba ilícita. Pero si son situaciones de forma y fondo, no podríamos hablar de que se está frente a una prueba ilícita cuando no ha sido debatida en juicio. Será allí en juicio donde se le mirará será por parte de la juez, se determinará que una vez presentados en los interrogatorios y contrainterrogatorios, que efectivamente cumplió o no cumplió con los requisitos a que hace alusión los requisitos para una prueba de un reconocimiento fotográfico. Si fuese que existiera una denuncia o testimonio donde dijera que la persona que reconoció no fue la persona que hizo el reconocimiento, que fue llevada allí, que le mostraban, esas circunstancias sí darían con una prueba ilícita y de plano totalmente ilegal, obtenida ilegalmente para el juicio. Pero las circunstancias de forma son valoradas dentro del juicio y presentadas dentro del juicio para que haga la valoración la señora juez, si eso no cumplió, cuál es el valor probatorio de ese elemento, de ese elemento material probatorio ya como prueba en juicio. Es por ello que la Fiscalía solicita, señora juez, no se tenga ni se declare una nulidad de ese reconocimiento fotográfico, teniendo en cuenta que una cosa son falta de requisitos de forma o fondo, si es que se quiere y serán presentados en juicio, lo mismo que se refiere a cadena de custodia, y otra cosa es una prueba ilegal, obtenida ilegalmente, o sea, ya para que se decrete una nulidad, que sería esa la consecuencia jurídica, la consecuencia procesal que tendría que asumir la Fiscalía frente a una prueba obtenida ilegalmente o con violación a los derechos. Esta prueba, aquí lo que ha manifestado el señor defensor es una circunstancias de forma o de forma de la toma de la prueba, más no nada de cuestiones que van a venir como ilegales o que van a afectar o que se fue tomadas en contra de derecho y que es una prueba obtenida ilegalmente para decretar una nulidad. Por ello, esa nulidad no es procedente en este caso, donde será y como lo mencionó, la que hace referencia a solicitar la nulidad del señor defensor, no hace referencia a ninguna circunstancia que te atente en contra la prueba en sí, que diga que fue obtenida en forma ilegal. Esa es la solicitud que hace la Fiscalía, señoría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, entonces, como dije anteriormente, me corresponde resolver sobre las solicitudes probatorias. Adicional a ello, tengo que resolver sobre una nulidad presentada por el señor defensor. Son las 12:02 del mediodía. Ya debemos suspender la diligencia. Vamos a fijar fecha para el decreto de prueba. Primero, resolver la nulidad presentada por el señor defensor y las solicitudes probatorias para que así se haga de una manera, digamos, conjunta y las partes puedan interponer recursos frente a las dos decisiones que el despacho va a tomar en su momento. Vamos a fijar entonces para la diligencia el día lunes 24 de mayo a las 10:30 de la mañana. No, señoría, no se le entrecortó para el día.
lunes 24 de mayo a las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Sí. Silvio, le recuerdo entonces mandarle al doctor lo que él pidió al mismo en el menor tiempo posible. Gracias. Ok. Damos por terminada la audiencia, siendo las 12:03 del mediodía. Muchas gracias por su presencia. Que tengan un feliz y bendecido día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hasta luego a todos.